El día de hoy, mi equipo y yo expondremos una breve investigación dirigida hacia el análisis de técnicas empleadas gracias a la ingeniería de tejidos para promover la regeneración celular en el tejido nervioso, en pocas palabras, la neurogénesis. Sin antes entrar de lleno con el tema, me es de importancia realizar una pequeña presentación de los miembros del equipo. Primero tenemos a Axel Fernando, quien nos expondrá la discusión de los resultados presentados. Asimismo, Mariana Daía expondrá los antecedentes de resultados expuestos con anterioridad por otros autores. Mario Alberto expondrá una breve introducción como, a su vez, Andrea explicará el objetivo al que se propone llegar con esta investigación. Abraham realizará la conclusión del tema. Samantha Isabela, yo su servidora, expondrá los resultados obtenidos de los materiales y métodos analizados, los cuales serán relatados por Pedro Arturo. Cada parte del cuerpo humano posee una función específica y necesaria para el buen funcionamiento y desarrollo de este. El sistema nervioso transmite estimulaciones sensoriales dependiendo de la interacción de redes neuronales. La mayoría de las lesiones en los axones de las neuronas no se regeneran, produciendo una pérdida de función y posterior muerte neuronal. La ciencia ha buscado desarrollar técnicas que sean efectivas y tengan como objetivo generar métodos para la restauración y regeneración de tejidos, y a su vez reparar la función motora y sensorial. La aplicación de estas tecnologías nace gracias a la ingeniería de tejidos, que aplica principios de medicina regenerativa para restablecer la función de varios órganos al combinar células con nanomateriales. Entre los nanomateriales más utilizados se encuentran las nanopartículas poliméricas y los péptidos metales, como el cadmio, el grafeno y biopolímeros. El uso de estas terapias, que promueven la regeneración de tejidos nerviosos, es prometedor y permite dar respuesta y solución a diversas enfermedades producidas por el efecto de lesiones neuronales, logrando ampliar la calidad de vida del ser humano. Iniciaremos los antecedentes hablando acerca del tejido nervioso. Ya sabemos que el sistema nervioso recibe información sensorial que procesa para que el organismo responda a diversos estímulos. Este sistema se divide en sistema nervioso central, conformado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema periférico, que se forma por todos los nervios que se ramifican de la médula espinal. A su vez, el tejido nervioso se constituye por las neuronas y las células gliales. Sousa y contribuyentes establecen que el sistema nervioso central humano tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, con una cantidad similar de células gliales, y el 99.9% de ellas se encuentra en el cerebro. Las lesiones cerebrales suponen alteraciones prácticamente irreversibles en la actividad cognitiva, por lo cual hablar de neurogénesis es muy necesario. Investigaciones en 2018 establecen que la neurogénesis es un proceso que implica la proliferación, diferenciación y migración coordinada de células precursoras neuronales. Dicho proceso permanece activo en zonas muy específicas llamados nichos neurogénicos. Navarro y contribuyentes mencionan que los nichos neurogénicos son capaces de autorrenovarse y de generar células diferenciadas, esto a partir de células madre neuronales. Tras varios estudios se ha detectado que la neurogénesis ocurre en la zona subgranular y subventricular. La ingeniería de tejidos surge ante la gran cantidad de enfermedades que atrofian la salud humana, pues este campo no solo busca la regeneración de tejidos, sino también la regeneración de órganos dañados. Esto mediante la unión de áreas como la biotecnología, bioquímica, biofísica y bioingeniería, tal y como menciona Lastra en 2018. Y es que la creación de materiales sintéticos requiere de estos conocimientos para poder desarrollar soportes estructurales, mejor conocidos como andamios. Esto se realiza a partir de materiales biocompatibles que no produzcan efectos adversos en el organismo, ya que son los encargados de la regeneración celular, afirman Sánchez y otros autores en 2018. Continuaremos con el uso de nanomateriales para la regeneración celular. La terapia regenerativa ocurre de manera directa, en la cual se reemplaza por completo las células dañadas del tejido, o bien ocurre de manera indirecta, en donde se estimulan las señalizaciones paracrinas de conexión. Esto de acuerdo con investigaciones realizadas en 2018. Entre los materiales inorgánicos se destaca el comúnmente llamado grafeno. Este es un material 2D compuesto por una sola capa de átomos de carbono. Se destaca por su conductividad eléctrica y porque da origen a los bioandamios 13. Es importante comprender cómo el grafeno interactúa con las células. Para eso, Liao y asociados en 2018 mencionan que los fosfolípidos de las membranas celulares consisten en fosfatos y cadenas de ácidos grasos, que al entrar en contacto con grafeno puro pueden ser extraídos, reduciendo la viabilidad celular, interrumpiendo el metabolismo e incluso llegando a la muerte celular. Por su parte, Han y otros autores en 2019 expresan que dependiendo del nivel de óxido de grafeno que se aplique a las células, este puede causar cierto nivel de estrés oxidativo, llegando a la disminución en la viabilidad celular.
Respecto a las estimulaciones eléctricas, se sabe que el tejido nervioso es eléctricamente sensible. Es por ello que investigaciones en 2019 señalan que una opción para la reparación nerviosa es la introducción de estímulos eléctricos dentro de la luz del conducto. Por su parte, Chen y colaboradores en 2020 hacen referencia al relleno en el conducto nervioso hueco a partir de muchos materiales, entre ellos el óxido de grafeno reducido. Seguido de esto, se aplica la estimulación eléctrica acelerando así la regeneración. Nuestro objetivo es el analizar las nuevas metodologías empleadas para determinar lo que es el proceso de regeneración de tejidos neurales mediante la ingeniería tisular a través de la aplicación efectiva de nanomateriales electronegativos basados en lo que es el grafeno y de estimulaciones eléctricas que faciliten o favorezcan la neurogénesis asistida. Respecto al muestreo, en el estudio se trabajó con ratas Sprague-Dawley en una etapa adulta de 6 a 8 semanas de edad. Los ejemplares se encontraban en un buen estado de salud, con un peso cercano a los 200 gramos. Los especímenes se obtuvieron por medio de muestreo aleatorio simple del Animal Center of the Third Military Medical University en Chongqing, localizado en China. Para la extracción del material biológico de interés, se administró una anestesia previa mediante una inyección vía intraperitoneal de carbomato de etilo. Posteriormente se realizaron incisiones para exponer la lámina de las vértebras torácicas T8 a T10 para divisar la médula espinal. Se extirpó 2 milímetros del tejido de la médula en el nivel T9, todo esto utilizando un microscopio quirúrgico. Se preparó una solución de quitosano disolviendo polvo de este compuesto en ácido acético con agitación suave. El óxido de grafeno fue dispersado en agua desionizada con agitación ultrasónica. La preparación de los andamios quitosano y óxido de grafeno comenzó por la suspensión del óxido de grafeno. Después se agitó ultrasónicamente con la solución de quitosano. Posteriormente las soluciones fueron mezcladas con solución de genipina, esto para disminuir el ancho del andamio. Una vez desgasificada la solución al vacío, se inyectaron 2 mezclas en un tubo de silicona sobre una placa de cultivo celular. Las muestras se congelaron y se liofilizaron para producir las estructuras porosas. La citotoxicidad de los andamios se evaluó por un ensayo MTT sobre un cultivo de células. Las placas y los andamios fueron esterilizados con etanol. Posterior a esto, los andamios se lavaron 3 veces con solución salina tamponada con fosfato y se expusieron a luz ultravioleta. Se añadieron células en una suspensión con densidad celular de 5×10⁴ a cada pocillo y se cultivaron durante 1, 2 y 3 días. Cada 4 horas los pocillos fueron enjuagados con PBS y se renovaban con medio de cultivo. Después se incubaron en solución MTT. Se eliminó el sobrenadante de cada pocillo y se añadió sulfóxido de dimetilo, agitando para disolver el cristal intracelular. Finalmente se transfirió el sobrenadante de cada pocillo a una placa de cultivo y se midió la absorbancia utilizando un lector de microplacas. Antes de implantar los andamios en los especímenes, estos últimos se dividieron aleatoriamente en 3 grupos, los cuales corresponden al grupo control tratado con 200 microlitros de inyección de PVC, el grupo andamio quitosano y el grupo andamio quitosano y óxido de grafeno. Cada grupo estaba conformado por 5 individuos. Los respectivos andamios fueron dispuestos en la médula espinal. Para prevenir infecciones, se administró una inyección diaria de penicilina y levofloxacino durante 7 días. Para evaluar la función locomotora de la pata trasera de la rata se empleó el escalabazo, Beatty y Bresnahan un día después de la cirugía y se repitió una vez por semana por 10 semanas. Para esto se tiene que observar y evaluar en una puntuación de 0 a 21 puntos en función como actividades, coordinación de extremidades y posición de la cola. Esto mientras los ejemplares se mueven libremente en una plataforma circular. En cada semana se eligieron 2 ratas al azar de cada grupo para la evaluación semanal. Los electrodos de aguja se introdujeron vía subcutánea, con la punta tocando el cráneo. A su vez, el electrodo de referencia se posicionó entre los ojos. Por otro lado, el electrodo de registro se colocó entre las orejas. Cabe destacar que cada rata recibió 100 impulsos de corriente monofásicos positivos consecutivos, hasta que la forma de onda se estabilizó. Para realizar los cortes histológicos se sacrificó a los ejemplares con carbomato de etilo después de 10 semanas de trasplante. Las ratas se dispusieron en solución salina helada, 200 ml para cada una, para después fijarlas por medio de perfusión con paraformaldehído. Hecho esto, se extrajo médula espinal en dirección rostral y caudal respecto al centro de la lesión. Se deshidrataron, se incrustaron y se rescataron los cortes con un espesor cercano a 5 micrómetros.
Los cortes seleccionados se tiñeron con hematoxilina y eosina. Por último, se aplicó una tinción de inmunofluorescencia. Los resultados se dividen en tres partes: la fabricación de los andamios CSGO, la recuperación funcional de las ratas SCI y la regeneración celular en el tejido nervioso mediante estimulaciones eléctricas. Primero tenemos que la estructura porosa característica del andamio pudo preservar el crecimiento del tejido, la migración necesaria para las neuronas y la descarga de desechos metabólicos. En la figura A se muestra la imagen de la microestructura interna propia del andamio CSGO fabricado con un diámetro de 3 milímetros, presentando poros irregulares y distribuidos al azar. Se estima que el diámetro interno de los poros fue en promedio de 37 micrómetros. Además, la superficie de los poros en el andamio CSGO era áspera, como se muestra en la figura B, mientras que en los poros del andamio CS esta era más suave, característica presente en la figura C. Esto se debe a la morfología vista por un microscopio de fuerza atómica, la cual mostró la existencia de nanopertuberancias finas y densas en la superficie de los poros del andamio CSGO, con una altura de 30 nanómetros, las cuales no impidieron el crecimiento celular. Por otro lado, en el andamio CS, los poros contaban con nanopertuberancias con una altura inferior a los 10 nanómetros. Como se muestra en la figura A, la adición de grafeno al andamio mejoró significativamente el estrés de 190 megapascales a 500 megapascales. También así mejoró la elasticidad de un 17% a un 32%. Esto es debido a la interacción electrostática entre los grupos amino del quitosano y los grupos carboxilo del grafeno, interacciones importantes para la adhesión y el crecimiento interno de las neuronas, interacciones presentadas en la figura B. Además, esto aumentó la conductividad eléctrica de 0,05 milisiemens sobre centímetros a 1,19 milisiemens sobre centímetros. La conductividad aumentó a 2,83 milisiemens sobre centímetros después de la inmersión en solución salina tamponada con fosfato, debido a que los microporos de los andamios estaban llenos de líquido acuoso iónico. Este resultado alentó la transmisión de señales bioeléctricas in vivo. Cabe recalcar que, después de 14 días, la conductividad del andamio CSGO disminuyó a 0,54 milisiemens sobre centímetros, sin embargo, aún transfería pequeñas señales eléctricas. En cuanto a la citotoxicidad de los andamios preparados, tenemos que la viabilidad celular de las células PC12 en el andamio CSGO fue significativamente menor que las del andamio CS en los primeros 2 días, esto demostrado en la figura A. Sin embargo, la viabilidad celular en el andamio CSGO aumentó con el tiempo, dejando de existir diferencias entre las dos muestras a partir del día 3, lo que propone una formación de proteínas cerca del grafeno, produciendo una mayor viabilidad celular. Este resultado sugiere la bioseguridad para el crecimiento de neurocitos. Después de realizar la prueba locomotora mediante la escala BBB, los resultados del primer día después de la SCI muestran puntuaciones cercanas a 0. Por su parte, las muestras tomadas 10 semanas después poseen diferentes grupos de recuperación funcional. Se destaca que la locomoción del grupo CSGO comenzó en la 7ª semana. Asimismo, la puntuación BBB alcanzó un nivel de 8 a 9 en la semana 10, como se muestra en la figura A. Respecto a los SSEP evaluados 10 semanas después de la lesión traumática de la médula espinal, se observó un grado de latencia menor en el grupo CSGO, es decir, el tiempo que transcurre entre la aplicación del estímulo y la acción fue más corto en los grupos de control y CS, esto representado en la figura B. A partir del sacrificio de los ejemplares, se observaron diferentes grados de restauración en el tejido medular vistos en la figura A. El andamio CSGO sobresale, pues se encuentra rodeado de tejido neural regenerativo, siendo el sitio de restauración más grueso que en los otros dos grupos. Por otro lado, la cauda equina, que es la porción terminal de la médula espinal ubicada en los cortes distales, no se atrofió en los grupos CS y CSGO, pero mostró daños en el grupo control. Esto sugiere que los andamios cumplieron una función protectora en la médula espinal al permitir la transmisión de señales entre distintos sitios. Posterior a la punción, el grupo control muestra un tejido desordenado y lleno de cavidades en el área de la lesión. Por su parte, en el grupo CS, la lesión se rellenó con materiales, pero no hubo presencia de tejido regenerativo. No obstante, en el grupo CSGO se distingue tejido organizado en el sitio de la lesión, y el tejido regenerado se dispuso a lo largo de los canales del andamio CSGO. Por otro lado, los eritrocitos del andamio CSGO indican angiogénesis, lo cual estimula la formación de células progenitoras endógenas que pueden impulsar la neurogénesis de las células del tejido nervioso. Todo esto expuesto gráficamente en las figuras A, B y C. Asimismo, en los tejidos se presentó la enzima acetiltransferasa de colina, o bien enzima CHAT.
Esta se asocia con la regeneración nerviosa. En el grupo control, figura A y D, los extremos tienen tejidos rotos en los sitios de lesión. Aparecieron algunas neuronas chat positivas en la superficie del andamio CS, que es figura B y E. Sin embargo, el axón extendido no migró a la estructura interna del andamio. Por otro lado, se observaron más neuronas positivas para chat en la superficie del andamio CSGO, figura C y F. En esta ocasión, el axón sí migró a la parte interna. En busca de la innovación y el avance médico y tecnológico, en los últimos años se han desarrollado nuevos materiales y metodologías, como lo es la aplicación de grafeno a modo de andamios dentro de la neurología, en donde se imitan las condiciones in vivo de estas células de manera eficiente, tal y como se presenta en los resultados obtenidos por Yang y colaboradores en el 2021, quienes elaboraban una estructura tipo espumosa a base de quitosano, la cual se caracterizó por tener múltiples poros irregulares con alrededor de un diámetro interno de 37 micrómetros, los cuales hacían o propiciaban el desarrollo celular, siendo el que contenía el grafeno quien mejoró significativamente el estrés y la elasticidad, así como la conductividad eléctrica debido a su naturaleza química, destacando también lo que Brusakay y colaboradores en 2016 mencionan sobre los poros, ya que ellos destacan que el diámetro de 100 a 750 micrómetros es el ideal para este desarrollo, mientras que los que están por encima inducen a una formación de un entorno pseudo 2D que no favorece para nada el desarrollo. Mientras tanto, también existen otro tipo de metodologías como la bioimpresión tridimensional, la cual ya es una alternativa tecnológica más moderna que, de acuerdo a Vijaya y cooperadores en 2019, brinda una alta tasa de reproductibilidad y te permite modificar de manera precisa su estructura del andamio, utilizando ellos el óxido de grafeno no solo por su suavidad, sino también porque ellos le atribuyeron una actividad estimulante para la proliferación y diferenciación celular. Los resultados mostrados de la citotoxicidad estos fueron favorables, ya que se mostró una alta viabilidad celular y una aceptación del agente extraño por parte del organismo. Sin embargo, diversos estudios muestran resultados distintos, y como lo mencionan Jess y colaboradores en 2019, estas variaciones se le pueden atribuir ya sea a las diferencias del material estudiado, las líneas celulares empleadas, o bien la aplicación de métodos diferentes para evaluar esta toxicidad. Por otra parte, también se menciona que el contenido de oxígeno en el material analizado puede contribuir directamente a la citotoxicidad. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Pelín y cooperadores en 2017 se evaluó la citotoxicidad del óxido de grafeno comercial y experimental, encontrándose que el óxido que tenía mayor efecto citotóxico también tenía el mayor contenido de oxígeno, lo que puede crear estos resultados tan variables de un análisis a otro debido a la composición del material. En cuanto a la recuperación funcional de las ratas tras la aplicación de los andamios de quitosano y óxido de grafeno, ya muy colaboradores en 2021 ellos obtienen resultados positivos en cuanto a la locomoción, el tiempo que transcurre entre la aplicación del estímulo de la acción y el grado de restauración en el tejido medular, relacionándose con los análisis llevados a cabo por Kian y cooperadores en 2021, quienes también trabajaron con ratas pero se centraron en las lesiones de nervios periféricos. Sus observaciones lo llevaron a concluir que el andamio que ellos cargaron con grafeno proporcionó un microambiente biocompatible y biológicamente regenerativo para la lesión severa, ejerciendo múltiples efectos procurativos sobre lo que es la mielinización y la regeneración axonal, además de que su andamio cargado con grafeno mejoró significativamente la función motora de las extremidades inferiores, además de que el rendimiento electrofisiológico para la traducción eléctrica nerviosa también mejoró. Por otro lado, los hallazgos observados a raíz de la aplicación de estimulaciones eléctricas a los andamios de grafeno muestran que este compuesto propicia la reparación del tejido, ya que hubo indicios de angiogénesis en los eritrocitos del andamio, pudiendo conducir a una neurogénesis, tal y como lo analiza Jiménez en 2017, indicando que observó un crecimiento neuronal únicamente en su andamio de hidrogel conformado con grafeno, a contraposición del que no lo tenía, jugando un papel notable en el crecimiento neuronal, mientras que Don y cooperadores en 2020 reportan resultados sustanciales en los que demuestran que esta estimulación eléctrica promueve la secreción de factores neurotróficos y a su vez ayuda a regular el alza las expresiones de genes y proteínas de marcadores neuronales, lo que quiere decir que esta estimulación promueve la regeneración de tejidos además de la recuperación funcional, concluyendo que el andamiaje fibroso conductor basado en grafeno en sinergia con esta estimulación eléctrica significa una estrategia eficaz para la reparación de los tejidos. La biología, en conjunto con otras áreas de investigación, han producido métodos eficaces con la finalidad de traer solución a problemas del ámbito médico.
Por ejemplo, el uso de andamios para la regeneración de diversos tejidos. El andamio puede estar hecho de diversos materiales, sin embargo, el que ha resultado ser más óptimo y positivo para el organismo es el grafeno. Así, el andamio, cuando se aplica en cuestión en un sistema o tejido, lo que hace es rapidiza el proceso de regeneración. Sin embargo, al momento de ser aplicado en el sistema nervioso, también hay otro beneficio, que es la síntesis de proteínas y también un beneficio directo a las neuronas. Esto ha provocado que a futuro la vista que tenemos sobre la esperanza de vida sea más amplia y que podamos, al utilizar nanomateriales y biomateriales, gobernar la biomedicina.